Se trata de Juan Tata Joffre, fue embajador en Panamá y Portugal, fue secretario de Inteligencia del Estado, es periodista y además es escritor. Y como escritor, hace poco publicó su último libro, La Trampa, que habla de la guerra de Malvinas, el desencadenante, ¿no? La génesis, por qué la Junta Militar decidió, estábamos viendo el libro, muy recomendable, sobre por qué la Junta Militar decidió desembarcar y tomar las islas. Tata, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa. La verdad que es un gusto tenerte. No, es un gusto estar con vos, Daniel. Sé que no le esquivás a ningún tema, pero yo quiero arrancar hablando de tu libro sobre Malvinas, a 40 años de la rendición de Argentina, y después sí nos metemos un poquito en el tema de la semana, si te parece, hablar un poco del asunto del avión de Irán en la Argentina. Tata, ¿cuándo se tomó la decisión? ¿Cuándo la Junta Militar toma la decisión de tomar las Islas Malvinas? Es una muy buena pregunta tú, Daniel, porque la Junta Militar toma la decisión formal el martes 5 de enero de 1982. Pero es una buena pregunta porque la decisión ya estaba tomada, pero la Midoso no participaba de eso, porque la Midoso va a asumir el 17 de diciembre del 81. Según me contó la Midoso a mí, hizo trabajar a su servicio de inteligencia, la Fuerza Aérea, para ver en qué momento Anaya y Galtieri acuerdan el operativo Rosario o el operativo Azul, como se llame. Seineldin fue el que le puso nombre de operativo Azul Rosario en honor a la Virgen de Rosario, ¿no? Se llamaba Azul, después por pedido muy bien tuyo de Seineldin, el mismo 28 de marzo del 82. Pero mirá, esto tiene una consecuencia. Anaya y Galtieri son muy amigos desde muy chicos, porque eran compañeros del Liceo Militar. Entonces se tuteaban y tenían una relación muy buena, a diferencia de la que podía tener Viola, que era presidente en ese tiempo, con Anaya. La Armada no lo quería, Lamborghini lo tuvo que apoyar por obligación. Y la verdad es que el gobierno de Viola fue muy malo, Daniel. Entonces, al margen de las ambiciones personales de Galtieri, estaba el mal gobierno, la mala relación política, social y económica con la sociedad, que ya estaba un poco cansada. La alta inflación. Estaba cansada. Claro. 380%. Bueno, más allá de toda la aberración en tema de derechos humanos, que ya se empezaba a saber y se empezaba a poner... Daniel, yo vivía en el exterior, nada menos que en Washington, así que todo esto lo escuchaba. Un martillazo en la cabeza fue cuando nombraron Premio Nobel de la Paz a un argentino. Pérez Esquivel. Sí, pero que no tenía nada que ver con el gobierno argentino. Bueno, entonces, en el medio de todo esto, Galtieri imagina que el ejército, a quien él le dio una directiva de apoyar o de estar al lado de los Estados Unidos en la guerra en Centroamérica, iba a ser su socio en la batalla. Y no fue así. Hizo dos viajes, uno en agosto del 81 y otro en noviembre. El definitivo es en noviembre, que es cuando él tiene un gran almuerzo en la Embajada Argentina en Washington, donde concurren personajes de la administración Reagan que de otro modo no hubieran ido si no participaban ahí Mayea Gil, que era el agregado militar, y un personaje no argentino que circulaba por las embajadas centroamericanas y cerca de la CIA. ¿Por qué digo esto? Porque Tacax hacía 15 días que había llegado a Washington. Vos no podés invitar al ministro de Defensa que va a tu casa en 15 días. No había hecho lo que se llama las visitas de cortesía. Y entonces ese Galtieri que tomaba un whisky con militares norteamericanos y le decía livianamente que las Malvinas eran argentinas y veía que no había respuesta, él pensó en algún momento, porque yo se lo pregunté, que no iba a haber reacción. Que no iba a haber reacción, pero a eso se suma la voz calificada de Carlos Ortiz de Rosas, embajador en Londres, que en el año 81, caminando por la calle Belgravia, le dice al legado naval, que era nada menos que Walter Alara, que Gran Bretaña no va a negociar la soberanía, por lo menos hasta fines del siglo XX. Vos sostenés, perdón, en tu libro sostenés la teoría que Ortiz de Rosas creía que como mucho Gran Bretaña rompería relaciones con la Argentina, pero no respondería militarmente. De manera militarmente. Así, claro. Y esa fue la gran sorpresa. Por eso, cuando mandan la tropa, se hace la
lo que se llama la recuperación. Y esa reacción británica, eso que iba a ser una gobernación de Menéndez con 500 hombres para poner orden, se transformó en un teatro de operaciones a partir del día 7 de abril, en donde Menéndez asume como gobernador y jefe militar en Malvinas. No, ya no era chiste, pero ahí se equivocaron todos, Daniel, porque el 1 de abril, a las 10 de la noche, Ronald Reagan habló con Galtieri. Le dijo, por favor, no vayan a la guerra. La opinión pública norteamericana me va a empujar a mí del lado de los... Un dato menor, que vos lo marcás en tu libro también. Ronald Reagan lo llamó antes. Recién esperó hasta último momento Galtieri para atenderlo, para decirle ya no puedo dar marcha atrás. Así es. O sea, también Galtieri no lo quiso atender antes, porque si lo atendía 24 horas antes quizás se podía frenar la operación. Quizás daba marcha atrás. Como bien decís vos, lo atiende a las 10 de la noche, porque ya a esa hora se habían roto las comunicaciones entre la Casa de Gobierno y la flota de invasión. Y ahí le dicen, Gran Bretaña es nuestro socio histórico, Margaret Thatcher es mi amiga, por favor, los hechos están en el aire. Bueno, y lo hicieron, no podían retroceder, porque ellos tenían un gran temor, ellos veían que todo era un gran fracaso, el gobierno, digamos, sí, y que podían correr el peligro de salir corriendo como había pasado en mayo del 73, ese era el pensamiento de Anaya, y a diferencia de mayo del 73, acá habían muchos muertos y muchos desaparecidos. O sea que iban a tener que rendir cuentas de todo. Pero ¿es verdad que Galtieri pensaba que si le salía bien la Operación Malvinas, él se quedaba como presidente hasta el 89, hasta el fin de la década del 80? Así es. ¿Él creía eso? Sí, sí. Sí. ¿Y los desaparecidos, la violación de los derechos humanos? No, porque si iban a negociar. Emergente porque, que iba a estar. Daniel, hay que volver a ese momento en donde el poder militar era muy fuerte, enfrente tenía multipartidaria que no tenía opción de poder, sí, donde habían dirigentes políticos que podían hablar pero no tenían la relevancia que tienen hoy lo que podían haber sido un Frondizi, un Alfonsín, en fin, Oscar Allende, la gente que había en esa época, pero no tenían alternativa de poder, tenían que ir a negociar con los militares. Y los militares lo sabían, y además les iban a fijar condiciones. Ahora, Galtieri, en términos de mirada sobre el mundo, un poco ingenuo esto de pensar que Estados Unidos se mantendría al margen, teniendo en cuenta que Estados Unidos y Reino Unido eran no solo aliados en la OTAN, sino esta relación bilateral especial de décadas. Como dijo el general de brigada Ricardo Norberto Fluré, un gran tipo de aquella época, la mentalidad de la Junta era una mentalidad subdesarrollada, sin conocimiento de la realidad. Y muchas veces sucedió esto, incluso durante el conflicto. Y lo que más me sorprende en realidad no es tanto Galtieri, es Costamendi, a quien yo conocí en el año... Costamendi fue el canciller de la Junta Militar durante el conflicto, pero era un hombre que tenía experiencia diplomática, no era un improvisado. Pero ya venía sosteniendo la posibilidad de ocupar Malvinas desde el año 67. ¿Él? Él, sí. Porque él va a coincidir en Chile, fue embajador en Chile durante el gobierno de Guido, con el almirante Varela, que va a ser comandante jefe de la Armada posteriormente, y juntos van a hacer un trabajo conjunto sobre la ocupación de Malvinas. Me consta. Bueno, lo pongo, pero después, con el paso del tiempo, como te debe haber ocurrido a vos con tu libro, Daniel, te cae gente que te quiere agregar un poco más. Siempre te agrega más información. Pero Costamendi estaba en eso. Y además Costamendi es la condición, Daniel. Sí. Si no, no eras canciller. En la condición, si no, no era canciller. Sí, sí. Tata, ahora, me parece que la pregunta que se cae de Maduro es la siguiente. Ya Galtieri tiene su plaza, tiene su momento de euforia, tiene el apoyo por haber tomado las islas, aplaca la marcha, recordemos que 2 días antes, el 30 de marzo, la marcha de Paz, Pan y Trabajo dejó un muerto y represión en Plaza de Mayo. Él cambia la agenda, si quiere, y pone gran parte de la sociedad a su favor con la toma de Malvinas. Ahora, 10, 15 días después, la flota británica empieza a acercarse en marcha. Sí. Digo, ahí no hubo un momento de reflexión para decir, bueno, tomamos, ya demostramos que son nuestras y salimos. ¿En algún momento se evaluó esa posibilidad? Bueno, hubo una explosión de exitismo, hubo una explosión de patriotismo también. Entonces ya la gente frente a ese hecho
no quería retroceder, Daniel. El día 14 de junio, que es el día de la caída de Puerto Argentino, Sí. hay una encuesta de Gallup, en donde la sociedad argentina dice que hay que continuar la guerra y el 79% pensaba que se iba a ganar. ¿Por qué? Porque había sido intoxicada por los comunicados del Estado Mayor Conjunto. Yo se lo dije a Galtieri esto. Se lo pregunté, me dijo, ¿sabe que Lucy me decía lo mismo? Mira la respuesta. Yo tuve la facilidad de poder tomar contacto con los tres comandantes. Vos, en su vos momento. trabajás para Noticias Argentinas Así en es. 1982 Sí. y estabas en Washington. Yo vengo de Washington para un diario al cual no voy y mi amigo Roberto García me dice, no, venía a Noticias Argentinas. Llegué el 11 de marzo, me entero el 11 de marzo en la Plaza San Martín que estaban pensando en Malvinas. Y yo me Vos dije, ya tenías la información. el 11 de marzo, sí. Sí. Y me dije, Quiero ¿para qué recordar- volví? recordemos a la gente, que por ahí no se acuerda, o el público joven, que no hubo ninguna publicación previa en ningún medio de comunicación de que Argentina iba a tomar las islas, ¿no? Se sugería, había uno solo, que fue el gallego Iglesias Rouco, Claro. que era el que, En la prensa. el que hablaba con Costa Méndez Claro. y sacaba esas cosas que al presidente Fernández no le gusta, off the record. Sí, pero nadie tenía certeza. Daniel, el comandante del primer cuerpo de ejército no fue informado, el jefe de la CIDE militar no fue informado, el jefe del cuarto ¿Se cuerpo de enteraron ejército... el 2 de abril? El 2 de abril, sí. El 1. Videla, te comento y si querés pasamos a otro tema. Sí. 1 de abril. Ese día está cerrando un curso en el Colegio Militar. El director del Colegio Militar le dice a mi general, ¿usted ha escuchado que hay movimiento de tropas, que se habla de una movilización? No, no he escuchado nada. Llega a la casa y la mujer le dice, esta noche a las 8 de la noche va a venir el general Vaquero, jefe de Estado Mayor de la Armada, del Ejército, porque quiere hablar con vos. Entonces llega Vaquero y dice, mire, mi general, vengo de parte del general Galtieri para informarle que mañana se va a recuperar militarmente las Malvinas. Y me dice el teniente general Galtieri que si usted tiene algún mensaje que darme, yo se lo voy a dar. Videla lo miró así y le dijo que Dios los ayude. O sea, Galtieri no sabía nada. No sabía nada. Tata, la última y nos pasamos al otro Sí. tema. ¿Cuál fue la reacción de la dirigencia política activa que había? Porque creo que en tu libro vos decís que solo Frigerio padre, Rogelio Frigerio, y Raúl Alfonsín fueron los únicos que se opusieron Bueno. al desembarco de las tropas militares argentinas. Lo miraron, tenía una mirada crítica y no quise ponerlo porque, si bien lo cito muchas veces, un tipo que fue un maestro mío, que fue Oscar Camilión. Porque Oscar acababa de ser canciller de Viola y había conversado mucho con Anaya. En el caso de la dirigencia política, reaccionaron todos con una gran mesura frente a la explosión de la que hablamos. Vos no sos mucho más joven que yo, pero yo tengo 75 años, eso lo viví mucho. Así que veía los autos, la gente que desfilaba, una cosa de loco. Entonces, frente a ese shock, la dirigencia fue moderada. Alfonsín va a tener un cambio de actitud después de una comida en el restaurante El Globo, donde el señor Dante Caputo, que era un desconocido para la política argentina, yo avisoro que con la información francesa, le cuenta realmente cuál es su mirada de la ocupación, de la operación de Galtieri y Anaya. El más frontal fue Rogelio Frigerio, porque Frigerio sabía perfectamente lo que iba a hacer enfrentarse con Inglaterra y con Estados Unidos. Pero recordemos que esa fue la posición de Alfonsín, que a él también le sirvió para posicionarse dentro del radicalismo, porque Contín, que era el presidente del Comité Nacional, fue uno de los políticos que viajó a Malvinas junto con... Viajó a Malvinas y hasta último momento le acercó mensajes de apoyo y solidaridad
al gobierno de Galtieri. Alfonsín era de línea nacional, la Sí. gente por ahí no recuerda, y Alfonsín era Renovación y Sí, Cambio sí. y lo hizo No, crecer mucho. fue un enfrentamiento bárbaro una vez en el Comité Nacional, cuando quedaba en la calle Tucumán, que lo trató a Alfonsín de fracasado, esas cosas que tenía Sí. Contín. Pero ese era el sector del radicalismo. Además, no hay que olvidarse que Miguel Ángel Salvador Ortiz, canciller de Ilia, apoyó la recuperación de Malvinas. Trabajó en los discursos y los mensajes. Se encontró con Costamendi después de mucho tiempo, porque Costamendi es el que va a reemplazar a Salvador Ortiz en el 66. Y va a morir sin ver la catástrofe, porque va a morir en mayo del 82. Pero el hombre que va a ser muy importante para la opinión de los partidos políticos va a ser Bernard Walters. Bernard Walters viene a la Argentina por segunda vez con Haig y le dice a Galtieri, cuando se despide, miren, quiero informarle que lo voy a ir a ver a Frondizi, porque yo a Frondizi lo conocí en el 60, cuando viene con Eisenhower a Bariloche. Me acuerdo, yo era bastante joven, no, ya era grande, tenía 13 años, y lo vi pasar por la avenida Alvear a Eisenhower, quería verlo. Y entonces Bernard Walters lo va a ver a Frondizi, a su departamento de la calle Beruti. Y ahí le cuenta la verdad de lo que va a pasar. Y ahí es ahí cuando el Movimiento de Integración y Desarrollo saca una luz amarilla. Prende una luz amarilla advirtiéndole al gobierno militar lo que podría ocurrir. Pero esa es la posición, digamos, de la clase política. Todo esto que cuenta Tata Joffre está en su libro La Trampa. Yo lo recomendamos, es un gran libro porque es una historia. 40 años pasaron de la Guerra Malvinas, ahora se cumplen justo hace días de la Revolución Yo digo Argentina, que pero es un gran yo libro. tengo el libro del comienzo, vos tenés el libro del final, que también salió ahora junto con el mío. Y que lo voy a leer con mucha atención y afecto. Gracias, Tata. Bueno, te cambio de tema. Sí, y vamos. sí, tenemos que hablar de un tema que también conoces mucho, que es, ¿qué opinás de este conflicto del avión iraní venezolano en Argentina? Yo te voy a decir que estimo, no me voy a poner como Rossi, pero estimo que la clase periodística, como diría Milei, está errando un poco la mirada. Venezuela e Irán no marchan juntas si acá no está Cuba atrás. Venezuela no es un país. Venezuela es una provincia ultramarina de Cuba. Cuando vos tenés un país y no manejás la inteligencia, el control de las Fuerzas Armadas, los documentos de identidad, no controlás, por ejemplo, tenés una sala de situación en el Palacio Miraflores, donde trabaja el señor Maduro, y hay otra sala de situación en La Habana, desde donde se dirigen las operaciones y de donde vienen las instrucciones. Venezuela, país, no es un país. Siendo Cuba una isla pobre, con poca capacidad de producción, digo, sin materias primas, de recursos naturales, Venezuela tiene petróleo, potencialmente más rico. ¿Por qué termina siendo dependiente Venezuela de Cuba? Porque Venezuela siempre fue un sueño para Fidel Castro. Fidel Castro va a entrar en La Habana el 8 de enero del 59. En abril, el primer viaje, en marzo, el primer viaje que hace es a Venezuela, el segundo es a Washington. Pero incluso llega a Venezuela, baja del avión con el fusil en el hombro, y en Estados Unidos le van a tener que decir, señor, usted no puede bajar armado acá en Estados Unidos. Fue el sueño, porque hay que vivir. Yo viví en Panamá, yo vi cómo Centroamérica vino a Venezuela, a la vitrina, el millonario, el hermano millonario del mundo. Y cuando no tenés un mango, y vos tenés que apoderarte, porque Castro quiso apoderarse de Venezuela, Castro mandó al Che Guevara y los venezolanos se negaron a aceptar la jefatura del Che en Venezuela, porque el señor Chávez, que todo el mundo desconocía, en el año 82, por su hermano Adán, va a conectarse con la guerrilla castrocomunista de Venezuela. Adán después va a ser embajador en La Habana. Está todo armado acá. Estalla el golpe en el 92, fracasa. De ahí Chávez va a salir libre por decisión de Rafael Caldera, que estaba muy grande.
su primer viaje es a La Habana, donde es recibido como un presidente. Va Fidel Castro con alfombra roja a recibirlo, da una charla, y Fidel, que nunca fue tonto, lo mira y dice, esta es una posibilidad. Después asume, gana Chávez, hay un golpe, el golpe está muy mal armado, mientras están en esas horas de detención y de prisión, Fidel va a conectarse con la hija de Chávez. La hija de Chávez va a ser, internacionalmente va a decir que su papá no está muerto y que no ha renunciado. Todo esto está contado hasta que llega nuevamente Chávez al poder y Fidel dice, bueno, ahora vamos a hablar en serio. Jofre, entonces vos lo que sostenés es que al no haber oficiales de inteligencia cubanos en el avión, ¿no se trata de un operativo de inteligencia en suelo argentino? Sí, No, yo bien. estoy diciendo que es un trabajo con serias posibilidades de inteligencia sobre la República Argentina que Cuba no desconoce. Ah, ok. Cuba no desconoce. Y nadie cita a Cuba. El gobierno argentino... Yo hice un libro, escribí un libro, con los archivos de la inteligencia checoslovaca que se titula Fue Cuba. Conozco todo eso ahí. Ahora, si fue un operativo de inteligencia es gravísimo en suelo argentino, pero también va a ser muy difícil de probar judicialmente, ¿no? Sí, es difícil de probar. Pero, muchachos, inviten a Cuba a esta discusión. Pero pensá que el gobierno argentino en todo esto, digo, no reparar o no prestar atención a la alerta que emite el Departamento de Estado, que todos los países de la región lo hicieron. De hecho, Uruguay le niega el espacio aéreo, demuestra que Uruguay le prestó atención y nosotros con los antecedentes que tenemos como víctimas del terrorismo islámico deberíamos ser los primeros. No lo hicimos. Digo, ¿hay complicidad en el gobierno o hay negligencia? No, hay complicidad. ¿Es complicidad? No en vano la hija de Cristina Fernández de Kirchner se pasó meses en la isla. No en vano el topo devoto, hombre de íntima confianza con Cristina Kirchner, tiene casa en Cuba. No en vano las valijas llegaban con dinero desde Caracas para la campaña de Cristina Kirchner, 21 millones de dólares y después se encontraron 800.000 esta chica Telpuc. Hay mucha plata en el medio, hay mucha colaboración, complicidad, diría yo. No en vano Fernández va a Los Ángeles, habla en nombre de Venezuela y Maduro me agradece de Teherán. Sí. Bueno, vos te estuviste a cargo de la inteligencia en Argentina. El titular de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, en un programa de televisión da como única respuesta que él supone que se trata de instructores de vuelo. ¿Es la labor de un director de inteligencia de un país suponer? En principio te diría, Daniel, que la labor de un jefe de inteligencia no es hablar en público, hablar con el presidente. Y si vas a decir algo concreto. El jefe de inteligencia tiene que manejarse con información concreta, no puede hacer suposiciones. También hay que decir que la ex jefa de la AFI, la señora Camaño, que pretende ir a Israel, el embajador en Israel, sí. Está bastante próxima a Palestina, se lleva muy bien con los cubanos, en fin, es toda una serie de... un gran pasticho, como diría un gran cocinero italiano, en donde hay de todo. Nada sano y beneficioso para el país. Nada. Nosotros no ganamos nada como país, sino que generamos un desprestigio y un rechazo muy profundo. Cuando comenzaba el programa, en mi comentario editorial citaba un tuit del colega Damián Pacher de Israel que informaba, era información que el gobierno de Israel, a través de las embajadas, informaba a todas las colectividades israelíes del mundo, judías del mundo, que tenían información de la Mossad que puede haber un atentado del terrorismo iraní en las próximas 48 horas. Es este tuit que estamos viendo. Sí. Damián Pacher es un periodista muy respetado, hoy trabaja en la televisión israelí, y esto es información lo que está dando, no una opinión. No dice que el atentado debería realizarse en la Argentina, pero sí que hay para entender lo del avión y ponerlo en contexto hay que prestarle atención a esto. Si el atentado se hace en Argentina, entremos a llamar a una asamblea legislativa, porque esto no aguanta. Después de todo esto que ha ocurrido no aguanta. Será en otro lugar del planeta.
Pero acá no tenés que olvidarte también que hay otro tuit del embajador Guelar que dice que estos supuestos que dijo Rossi Sí. son consejos que él daba públicamente a gente que no podía, con la que no podía encontrarse, pero que lo estaban viendo por televisión, y son los argumentos que estos muchachos de ese avión le dieron al juez cuando le preguntaron. ¿Ok? Que estaban tomando clases, todo. Ese es el país que estamos viviendo. Pero muchos puntos oscuros, ¿no? Demasiados. Digo, por ejemplo, nosotros acá en el programa nos hemos encargado de detallar cada uno. Vos estuviste a cargo de la inteligencia, podés entender que si en un avión hay 72 horas en Ciudad del Este no sabe qué hizo, que posiblemente los localizadores no estuvieron apagados en su estadía en Córdoba. Yo recuerdo, y lo escribí ayer en el Diario de la Nación, Fabricaciones Militares Argentina está radicada en Córdoba, que tiene un convenio del 2012 con Fabricaciones Militares Venezolanas. Pregunto, ¿es un lugar, algo para investigar? Falta un pasajero. Entre el primer listado, que da el 6, y el segundo falta un iraní. Alguien se bajó. Alguien se bajó. Sí. Hay menos celulares que gente, secuestran menos celulares que pasajeros y tripulantes. Sí. Digo, son todas pistas que como para preocuparse, o por lo menos la justicia debe avanzar, y el gobierno debería dar explicaciones respecto a esto. Espero que esto se pueda aclarar. Yo soy pesimista, Daniel, porque acá todavía no hemos resuelto qué pasó, no hemos dilucidado qué pasó con el fiscal Nisman. Acá murió un tipo que la tenía clara y que con toda esta cuestión ha vuelto a salir a la televisión en sus últimas intervenciones televisivas. Entonces, acá pasan muchas cosas que nunca se terminan de cerrar, nunca se terminan de cerrar. Entonces, este es el país que nos toca vivir. Nisman tenía razón. Sí, claro que Nisman tenía razón. De gente que te dice una cosa y te pinta una situación económica y social de otro país, pero hablan de la Argentina, pero en la realidad, ayer te subieron las naftas, la comida, se burlan de Brown. Brown hizo un chiste, muy mal chiste, no debe haber respondido así, pero la gente tiene, un sector de la clase política entiende que le están mintiendo. Y yo estoy seguro que la clase sindical, no kirchnerista, que está muy silenciosa, también entiende esto, de que le están mintiendo. Porque además lo siente de parte de las comisiones internas de sus propios gremios o de las fábricas. Tata, un gusto tenerte en el programa. La verdad que fue un placer entrevistarte y tu visita. Te agradezco mucho haberte podido ver. Y a vos también. Gracias. Gracias. Sí.